dijo algunas cosas que pasaron dentro del expediente que podrían llegar a darle la razón en muchas cosas. Bueno, apenas ocurría la tragedia, Víctor Hugo Morales era uno de los principales que mostraba el lado B de la tragedia para no ir a favor de lo que se estaba mostrando, por lo menos para mostrar el otro lado de la tragedia. Y de esta manera se iniciaba, dale. La tragedia de Once se ha transformado en la tercera peor tragedia ferroviaria de la República Argentina. Salí como pude y fue muy aterrador los alaridos de la gente, fue de terror. Horrible, una explosión, caímos todos al piso, gente que se te caía encima. Era lo único que me interesaba, respirar y que me saquen, nada más. Yo sabía que ahí no me iba a morir porque yo tengo 4 hijos y bueno, no los iba a abandonar. Este es el tramo final del viaje de la tremenda tragedia de Once. Es importante prestarle atención a la velocidad. 72, velocidad mayor a la permitida ya. Señal que indica reducir la velocidad. 23 kilómetros horario, 1800 metros antes de Once. En 300 metros la formación disminuye la velocidad de 70 a 23 kilómetros, mostrando una gran capacidad de frenado. Tramo final, estación Once, velocidad de ingreso al andén permitida 12 kilómetros, entra a 27 kilómetros horarios. Las pericias dirán que estaba a la deriva. Entre Caballito y Once la formación aceleró y frenó en reiteradas oportunidades sin inconvenientes. La formación entró al andén con exceso de velocidad. El sistema de hombre muerto activado sin alertar por radio y sin tocar bocina. No frenó. Y ese es el momento del impacto. Todo esto que les estoy mostrando en este momento son las pericias. Los peritos son 7. 3 de la justicia y 2 de cada una de las partes. Unánimemente dieron este informe. Lo que dice en general es que el freno del guarda estaba operativo en la cabina trasera. Si ya a la salida de este tren se pudo determinar que los frenos estaban mal, ¿por qué salió? Que la cantidad de compresores operativos permitía frenar adecuadamente el tren. Había problemas con los frenos ya desde AEDO. Si esto se comprueba, realmente es un asesinato en masa. Que la infraestructura ferroviaria no tuvo ninguna incidencia en el accidente. Hablamos de vías, andenes, señales, paragolpes. La corrupción que mata. Corrupción que genera muertos. Lo que dice en general es que el freno del guarda estaba operativo. Los frenos no hay ninguna duda que funcionaban. La discusión no es si el freno funcionó o no funcionó. Los frenos no hay ninguna duda que funcionaban. Eso es raro, la verdad es que cuando pasan este tipo de tragedias uno se pone del lado de la gente y por ahí nos volvemos todos irracionales y no escuchamos lo que decía el propio juez. Los frenos funcionaban y entonces ¿por qué no se activaron? Esta es la pregunta, porque ahí estaría todo. Si el freno funciona, evidentemente que se tienen que activar. El motorman que le dejó la unidad a quien finalmente impacta en la estación de Once, ese motorman que fue testigo y que dijo que el freno estaba largo pero frenaba el tren, fue acribillado a balazos, ejecutado. Pasaron cosas raras y lo que hacemos es simplemente pensarlo. Es pensar de distintos puntos de vista en lo que sucedió y darle la palabra a todos. Verónica, ¿cómo anda? Buenas noches. Buenas noches. Maximiliano, buenas noches. Buenas noches. Bueno, ¿qué tiene para decir? Bueno, lo que a mí me parece que más me gustaría transmitir y en lo que me gustaría ser escuchada en esto de la segunda voz es que yo creo que nosotros vivimos como familia muy dolorosamente la experiencia del juicio de Once, porque teníamos una confianza en que el Poder Judicial iba a hacer una investigación y íbamos a poder saber lo que en verdad había pasado en el momento del accidente. Y a esta altura, 8 años después, en realidad lo que sentimos y pensamos
Es que nosotros no tuvimos un juicio justo, que en este juicio en realidad se destruyeron pruebas, se distorsionaron datos. ¿Qué pruebas se destruyeron? Se destruyó la prueba de sangre del motorman, por ejemplo. No se nos permitió Le habían presentar... extraído sangre para hacerle el dosaje de alcohol, Sí. y el dosaje de alcohol dio positivo. Ahí estamos viendo el resultado del dosaje de alcohol. Recordemos que hoy las policías provinciales, nacionales, no permiten transitar por las rutas, no a una persona que está manejando un servicio público, sino a un automovilista individual. No permiten que haya alcohol en sangre. Hoy, pero ese resultado de una pericia en sangre hecha 5 horas después del hecho. 5 horas. E hidratado el paciente. Claro, y recontra hidratado el paciente. Los peritos también dijeron que si se hiciera un cálculo de cuál hubiera sido el momento del hecho, es decir, si enseguida se hubiera tomado esa prueba, hubiera dado 30 y pico. O sea, un índice muy alto de alcohol en sangre. 0,3 gramos de alcohol en sangre se haría. 3 veces más de lo que dio en el momento de la toma. Y insisto en que me parece que además no es el único dato, digamos, esto que vos decías en relación a la muerte del principal testigo, también para nosotros fue algo que hasta se nos prohibía nombrar a Andrada durante el juicio, porque esta circunstancia espantosa de que el hombre haya sido asesinado de 4 tiros por la espalda para robarle solamente su teléfono, y mientras estaba siendo velado, entrado en su casa para robarle la computadora, en realidad es un hecho que a nosotros nos causó hasta temor en ese momento. La verdad es que temíamos por nuestra seguridad, porque vimos una instrucción hecha a una velocidad increíble, porque en accidentes como el que ocurrió en España algunos meses después, la instrucción duró más de 8 meses. En cambio, esta duró solo 61 días. Hay varias cosas que son, sí, la verdad que llamativas. El mismo juez diciendo que los frenos funcionaban, que no hay duda que los frenos funcionaban. El otro es el tema de justamente un motorman que estaba evidentemente con alcohol en sangre. Y otro de los temas importantes es el cuadro de velocidad, Maximiliano. ¿Lo podés explicar eso? Sí, digamos, la verdad es que hubo en todo el trayecto hay un desmanejo de ingreso más alto de velocidad de lo que indica el protocolo, digamos, ¿no? En todas las estaciones anteriores. Ahora, la verdad es que, así como por ejemplo el caso Andrada, no se pudo investigar ni siquiera en lo que llamamos 11.2, que fue el segundo juicio, hay elementos, digo, para separar lo opinable de lo que no es opinable, ¿no? Sí. Hay cosas que ya están comprobadas, y por ejemplo, en el segundo juicio de 11.2, que tampoco fue un juicio ideal, porque estuvo muy condicionado, sin embargo ahí quedó claro que el motorman nunca aplicó los frenos. Es decir, el eje central. ¿Por qué no aplicó los frenos? ¿Por qué? Bueno, eso es una discusión que, como en realidad se desconoció el dato de que nunca aplicó los frenos, nunca se investigó con profundidad por qué no aplicó los frenos, porque se suponía que sí había frenado. Es más, se instaló la mentira con un perito fraudulento que manejó Bonadío, igual, digamos, Brito es al caso 11 para Bonadío lo que Cohen fue al caso GNL también para Bonadío, digamos, esta matriz. El perito había truchado. No, a Bonadío le encantaba, digamos, yo no quiero hacer leña de una persona que no puede defenderse, pero tengo la tranquilidad que estas cosas las he dicho incluso en vida de Bonadío. Fue uno de los peores jueces de nuestra historia republicana. Ahora, digamos, ¿por qué la CNT y por qué la viene a decir que no estaba bien el sistema? Lo que hay que decir es lo siguiente: cuando se dijo que algo había frenado, porque de 26 había bajado a 20, en un momento de la velocidad en el andén es 20, lo que no se tomó en cuenta es que ese 20 es posterior al impacto. Es decir, hay una foto geodésica, digamos, de ubicación geodésica del GPS que demuestra al tren volviendo del impacto, y ahí se toma a 20. Es más, ese dato de 20 es posterior, digamos, es anterior al 0, digamos, con lo cual está claro que nunca se frenó, nunca frenó. Esto lo demuestran los testigos. Además, hay un montón de mecanismos, incluso los videos, para demostrar que la velocidad fue permanente hasta el momento del impacto. Está bien. ¿Y qué son? Pero esto de la velocidad tiene otro factor importante. Este tren tiene una mecánica por la cual, si puede acelerar, puede frenar. El hecho de que el tren hubiera desarrollado velocidades altas durante su trayecto es
un indicador fehaciente de que el tren estaba en condiciones de frenar, porque si no los frenos hidráulicos no hubieran permitido el aceleramiento. Pero tiene del que tren. haber un motivo. ¿Por qué creen que lo hizo el motorman? Bueno, ¿Estaba alcoholizado? ¿Había un motivo político? Una de las cuestiones que se debió investigar en profundidad, bueno, por ejemplo, se debió investigar en profundidad mucho más el tema del alcohol en sangre, ¿no? Una tesis posible es que estuviera absolutamente alcoholizado. Segunda tesis, que incluso fue confirmada por algunos peritos, es la posibilidad de que él tuviera algo parecido a un síndrome, digamos, que hubiera implicado en ese momento una desconexión total de la conciencia, digamos, en el momento del impacto. Hay un montón de razones, incluso hasta se especuló, vinculado con el caso Andrada, la posibilidad de que hubiera ahí algún lío sindical y un mensaje acerca digamos, de generar una especie de sustito, digamos, y que se le fue de las manos a alguien que tenía menos experiencia. Digamos, las alternativas son, pero digo, eso es opinable. Lo que no es opinable es que no frenó. Digamos, y que el resultado no frenó es producto de no frenar. Y que el tren estaba en condiciones de frenar. Claro, el tren estaba en condiciones de frenar. Digamos, es muy importante otra cosa. El factor determinante es el no frenado, porque con un tren, esto quedó clarísimo también en las pericias, con un tren que a 26 no frena e impacta a 26, no hay ningún otro factor que pueda ser más determinante que ese. Es decir, ni el freno hidráulico distinto al que estuviera, o sea, ninguna otra cosa pudo haber modificado el escenario con un tren que el motorman a 26 decidió no frenar. Doctor, muchísimas